Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 21 de mayo del 2025. ¿De qué voy a estar conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Confirmado lo que todos sabíamos. La gobernadora y Tommy están en lo que allá en el norte le llaman non-speaking terms, no se hablan. Todo indica que la generación de emergencia que van a contratar nos subirá la factura de la luz. Increíble, gobernadora no había leído la importante carta de New Fortress y da información errónea para justificar la descalificación de esa compañía, y su subalterno, el zar de energía, la contradice. Estamos ante lo que Sonia Valentín describió esta mañana en el calentón, la estrategia permanente de improvisación. Y New Fortress eleva su argumento ante el Departamento de Energía Federal y la Junta de Control Fiscal. Y hablando de procesos de subastas y cabilderos, Jennifer se distancia de la controversial subasta de seguridad en el Departamento de Educación. Luego de que la policía llevara un mega operativo contra motoras, Ford Trucks, carros de vehículos de estos ilegales en el fin de semana, la gobernadora firma otra orden ejecutiva creando otro comité para, aunque ella lo niegue, legalizar que estos vehículos transiten por nuestras carreteras. Converso con Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo sobre nuevo atentado legislativo contra el derecho de acceso a la información pública. Josué Colón dice en vistas ante la Cámara que el contrato de Luma se va a cancelar este año 2025. Como dice Rentas por la Mañana, ya veremos. Confirmado, fondos federales para paneles solares se usarán para otros propósitos energéticos. Alcaldes levantan su voz fuerte. Estamos en coma y el alegado rescate de la gobernadora is not enough. Confirmado, gobernadora cambia de opinión y ahora dice que va a la Asamblea Legislativa para dar el mensaje de Estado. Evidenciado, Bad Bunny, promotor del turismo para Puerto Rico. Y en el último segmento hoy estaré conversando con el licenciado René Arrillaga sobre su nuevo libro 1936, antecedentes y juicios a los nacionalistas y a Albizu Campos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes. Muchos temas que discutir con ustedes. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4 de la tarde en vivo a través de la cadena de Radio Isla 1320, en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de esta emisora, la página de Facebook de este servidor, que quiere decir que me puedes ver o escuchar y escuchar en cualquier rincón, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero. Y si no me escuchaste o no me viste en vivo, se repite esta edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, más tarde estará disponible en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet y en mi canal de YouTube. Te recuerdo, hoy es miércoles, anoche desde las 7 de la noche está disponible en nuestro canal de YouTube, otro canal, el de análisis de la Z a la A, el más reciente episodio con la licenciada Zoé Lavoy. Analizamos pues toda esta conjunción de crisis que tiene la gobernadora. Hablamos obviamente de lo que queda del tema de los nombramientos, las 3 vacantes importantes que siguen existiendo en el gabinete, y hablamos sobre ello, comenzamos a hablar de lo que yo creo que va a ser
El tema principal en los próximos días, la carta que le envió New Fortress, los dueños de Genera, a la gobernadora con el candente tema de los cabilderos, y también hablamos sobre la situación crítica de los municipios. Así que búsquenos en nuestro canal Análisis de la Z a la A. Te invito además que te unas a la comunidad digital que estamos creando a través de la plataforma de Patreon. Puedes ponerlo ahí en pantalla, www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Si usted se registra, se suscribe con un fee mensual, con una mensualidad de $10. Por ejemplo, todas las mañanas temprano yo pongo adelanto las noticias que entiendo son las más importantes con las que hemos despertado. También vamos la semana que viene, y se los anticipo desde ya, Soy yo vamos a hacer, ya llevamos 3 meses haciéndolo, un Zoom interactivo con los que pertenecen a nuestra comunidad digital, donde nosotros hablamos de unos temas, pero lo más interesante es que nos hacen preguntas, comentarios, contestamos, es un diálogo en ambas direcciones. Únete a nuestro Patreon, patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, muchos temas hoy, muchos de ellos alrededor de la figura de la gobernadora. Y la realidad es que la gobernadora ya no es que no tiene una semana buena, es que yo creo que ya no tiene ni un solo día bueno. Hoy la gobernadora, bueno, ayer, yo no sé si fue una entrevista, no creo que fue una entrevista de esas sentadas planificadas, porque la periodista del Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilán, dice que en un momento, en un aparte con el Nuevo Día, la gobernadora tenía un evento público. En ese evento público entiendo que atendió prensa, pero parece ser que en un momento el Nuevo Día pues habló con la gobernadora aparte, y qué cosas le sacó Gloria Ruiz Cuilán. Ahí ven el titular: reconoce dificultades de reclutamiento. La gobernadora Jennifer González admite que no mantiene comunicación directa con el presidente del Senado luego de retirar el nombramiento de Janet Parra. Aquí hay mucha información que hay que dividirla en diferentes segmentos en una, lo tengo que decir, excelente entrevista de Gloria Ruiz Cuilán a la gobernadora, en la que pues le dio seguimiento hasta que sacó las contestaciones que quería y nos da información de fuentes que solamente tiene el Nuevo Día. Primero, al tema de las vacantes. Como ustedes saben, tenemos 2 vacantes fundamentales y una tercera importante, más allá de otros puestos, como comisionado de seguros, director de ACES, que sigue siendo un puesto importantísimo, a quien la gobernadora no ha nombrado a nadie, y ACES es la agencia que administra los fondos federales de Medicaid, los de la tarjeta de salud. Tampoco ha nombrado a nadie como ayudante general de la Guardia Nacional, y todos sabemos que cuando viene la época de huracanes queremos tener la tranquilidad de que si hay un desastre natural, la Guardia Nacional con su liderato viene a darnos apoyo. Pero estamos enfocados, Secretaría de Estado, Secretaría de Justicia y Secretaría del Trabajo. Pues todo tiende a indicar que esas vacantes duran para largo. Dice la gobernadora en esta nota de Gloria Ruiz Cuilán. La gobernadora reconoció ayer que tras los intentos fallidos con sus designadas a Estado y Justicia, los esfuerzos por conseguir nuevos candidatos se han complicado, y ha abordado a algunos que lo han pensado 2 veces o han rechazado someterse al proceso de evaluación. Cita textual de lo que le dijo la gobernadora a Gloria Ruiz Cuilán. Siempre hay personas buenas que quieren participar. Obviamente, profesionales que quizás vengan del sector privado, luego de ver cómo se dieron las vistas, pues lo piensan 2 veces. Y sí, he tenido personas que me han dicho, yo no me voy a someter a ese tipo de evaluación, por las razones que sean, cosa que yo respeto. Así que eso no me ha impedido a mí seguir buscando personas que puedan hacerlo, tanto en el sector público como el sector privado, que ya hemos estado evaluando, sostuvo la primera ejecutiva, como dije, en una parte con el Nuevo Día. También le dijo a la periodista que no se ha autoimpuesto una fecha para la selección de los nominados. Cita textual: no voy a imponerme una fecha, cuando los tenga los anunciaré. Creo que vamos para unos interinatos largos para empezar, eso es número 1. Número dos, creo que no va a haber nombramientos en propiedad. Me parece que la teoría del amigo Luis Vega Ramos, que la gobernadora al final va a esperar hasta el fin de la sesión para entonces hacer un nombramiento en receso.
es lo más posible. Ya estamos a 21 de mayo, la sesión se acaba el 30 de junio, ya tendría que someter un nuevo nombramiento, luego de ese nombramiento evaluarse por el Senado y en el caso del secretario de Estado por la Cámara. No sé, creo que está contra el reloj. Antes de ir a los segundos de esta importante entrevista, esto que voy a mencionar ahora, Manuel, tú no lo tienes. Tomás Rivera Chat puso un tweet, un post de estos que él pone por la mañana, uno de esos buenos días, donde trata de desviar la atención, pero le está contestando a la gobernadora. Dice: vuelvo a coincidir con mi gobernadora y presidente de nuestro partido, de nuestro querido PNP. Cualquier nominado debe pensarlo bien, incluso 2 veces si fuera necesario, antes de someterse a una evaluación en el Senado. Y aquí es que voy. Porque solo aprobamos los mejores hombres y mujeres para nuestro gobierno. Y entonces después dice: ya vamos por el 95% de confirmado, bla, 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 bla. Me voy a poner brevemente el sombrero de profesor de Derecho. El rol del Senado, al confirmar, no es garantizar que ese es el mejor hombre o mujer para el puesto. Esa es una decisión del gobernador o gobernadora. El check and balance, el peso y contrapeso, no quiere decir que el Senado va a colgar a alguien porque el presidente del Senado tiene otro nombre. Eso es desvirtuar el proceso de separación de poder. Y lo digo reconociendo que entiendo que Tomás actuó correctamente hasta ahora con los nombramientos, pero si su visión es que él solamente va a confirmar la mejor persona disponible, pues le colgará todos los nombramientos porque siempre hay alguien mejor. Así que ahí me parece que un desenfoque del señor presidente de cuál es su rol constitucional. Su rol constitucional, según los founding fathers de la Constitución, y hasta Hamilton escribió de eso en The Federalist Papers, es que el Senado se asegure que el presidente, en el caso de Estados Unidos, no haga un nombramiento de una persona incompetente, que no está al nivel moral, que no tiene la capacidad, y creo que eso es lo que ha hecho el Senado en estos casos controversiales. Pero no es escoger y confirmar a la mejor persona disponible. Pero vamos a lo que es la noticia. Y aquí voy a tener que leer las preguntas y respuestas de Gloria Ruiz Cuilán, porque evidentemente la gobernadora trató de minimizar el distanciamiento, pero al final la periodista la presionó en el buen sentido de la palabra y dijo la verdad. La periodista le pregunta: después del retiro de la designación de Parra, ¿mantiene comunicación con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat? Contestación de la gobernadora: sí, hay comunicación. Si hubiera terminado ahí, quizás se acababa la entrevista, pero no. De hecho, hemos citado una reunión la próxima semana con los presidentes de los cuerpos legislativos. Espero que podamos ahí discutir legislación y otros temas. Gloria Ruiz Cuilán, que es una buena periodista y de mucha experiencia, le da follow-up. Comunicación directa con él, Rivera Chat, entre usted y él, ¿tiene alguna? La gobernadora vuelve a contestar con evasivas. Nuestros ayudantes mantienen comunicación, tanto él con mi ayudante de nombramiento y directamente. Y entonces ahí le hace la pregunta clave. ¿Y directamente con usted hay comunicación? Nosotros no nos hemos llamado. ¿Y por qué no hay comunicación después del retiro de la designación de Parra? Bueno, yo creo que las comunicaciones se dan en el momento que tengan que darse. Nosotros tuvimos una comunicación, ya yo la discutí. Las conversaciones que yo tenga con los presidentes de los cuerpos legislativos, Rivera Chat y Johnny Méndez, las respeto y son privadas y no tengo por qué divulgarlas, señores. Por lo menos, desde que se colgó, tuvieron que retirar a Janet Parra, que van varias semanas, yo creo que ya van para 3 semanas, el gobernador y la gobernadora y Tomás Rivera Chat no se hablan. No se hablan. Eso es de seguro. Y eso está confirmado por la propia gobernadora. Recuerdan que dijimos, oye, cuando estuvieron en Washington, estuvieron los dos a la misma vez, no se encontraron. Era a propósito. Era a propósito. Pero entonces esto se pone mejor. Porque Gloria Ruiz Cuilán, que lo deja para lo último en su nota de prensa, yo no soy periodista ni editor, yo creo que yo hubiera empezado, para mí esto hubiera sido el titular, pero dice: el Nuevo Día supo, a través de 2 fuentes, que tras el encontronazo que hubo entre la gobernadora y el presidente del Senado por el retiro de la designación de Parra, hubo un fuerte altercado entre ambos líderes del PNP en un chat en el que participan la mandataria y los presidentes legislativos. Luego de la discusión, Rivera Chat optó por abandonar el grupo en la plataforma Telegram.
Ni Méndez ni Rivera Chat, ambos vicepresidentes del PNP, contestaron llamadas de este medio. No solamente no han contestado llamadas, son las 4:11 y no ha habido un buenos días, buenas tardes de Tomás negando lo que dice el periódico El Nuevo Día. No ha habido ninguna contestación, o que yo haya visto hasta ahora, de la gobernadora. Sigue la nota de periodista. Además, el lunes 12 de mayo debió producirse una reunión entre el liderato legislativo y la licenciada Lourdes Gómez, asesora de la gobernadora, para atender los temas legislativos, entre otros. Pero el presidente del Senado no acudió. Y obviamente dice que ahora se están buscando mediadores para, pues, tratar de recomponer lo que claramente está roto. Esto está complicado. Yo hablé de este tema hace unos minutos en El Poder del Pueblo con Tele 11. Miren, Tomás Rivera Chats le hizo la vida de cuadrito, como decimos aquí en Puerto Rico, a los gobernadores PNP con los que él estuvo mientras era presidente del Senado. Le hizo la vida de cuadrito a Luis Fortuño, lo presionó para nombramientos, especialmente para nombramientos en el Tribunal Supremo. Le hizo la vida de cuadritos a Ricardo Rosselló. Le colgó nombramientos importantes, o por lo menos lo hizo, lo confrontó. Obviamente todo esto antes del verano del 2019. A Pedro Pierluisi, pues Tommy no era presidente del Senado, el PNP no estaba en el poder, así que no se convirtió, no tenía el poder. Aunque en algunos momentos, junto con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, le negaban votos al gobernador Pierluisi, pero no fue lo mismo. Ahora, esos enfrentamientos de Tomás Rivera Chat con los gobernadores del PNP eran, número uno, de público conocimiento. Lo sabían a lo interno del PNP, pero nunca llegaron al nivel que ha llegado esto en los primeros 5 meses de este nuevo gobierno con Jennifer González. Ese es un lado de la moneda. En el otro lado de la moneda, tampoco nos podemos sorprender. Jennifer González nunca ha hecho equipo con el liderato de su propio partido. Jennifer González le declaró la guerra callada a Ricardo Rosselló. Ella salió electa comisionada residente y ya para esta fecha, en el 2017, las relaciones estaban laceradas. ¿No se recuerdan que hasta era tema de discusión que no se reunían? Y luego, con Pedro Pierluisi, ni se diga. Desde el arranque, aunque hicieron campaña juntos, aunque hicieron aquel anuncito juntitos, desde el arranque, Jennifer González le declaró la guerra a Pedro Pierluisi. Así que estamos ante dos líderes del PNP que su pedigrí, su resumen, incluye confrontaciones a lo interno de su propio partido. ¿Cómo lo van a resolver? Sabrán ellos. Pero extremadamente complicada la situación para el PNP a tan solo 5, ni todavía se han cumplido 5 meses del inicio de un nuevo gobierno. No hay paralelismo, no lo hay en ninguna época moderna de la historia de Puerto Rico. Y vayamos al tema que se sigue hinchando, como decimos por ahí, y que se va a complicar. El lunes, cuando yo estaba aquí en vivo, comenté bien brevemente la carta que New Fortress le acababa de enviar a la gobernadora y que inicialmente me enteré de ella por un post del periodista Rafael Lenín López, donde New Fortress hacía una alegación bien fuerte. Primero, cuestionaba por qué los habían excluido de la subasta para traer generación a Puerto Rico de emergencia. Esa carta es del lunes. Y en esa carta, New Fortress dice que ellos estaban ofreciendo la energía a 25 centavos el kilovatio. Y dice New Fortress que ese es el precio más barato de todos los que estaban compitiendo, o por lo menos de los que se la adjudicaron. Hoy el periódico El Nuevo Día, página 6 de su edición impresa, prevé alto costo de generación. New Fortress alega que su oferta era más baja que la de los competidores. Para empezar, 25 centavos kilovatio hora es más caro que lo que estamos pagando ahora, pagando por comprar energía. Ayer, Ramón Luis Nieves, en la participación que tiene conmigo todos los martes, explicó que ese es el precio con el que le venderían
a Luma, pero ese no es el precio con el que nos facturarían a nosotros, dice esta nota de Manuel Guillama Capella en el Nuevo Día. Al cuestionar en una carta a la gobernadora el trámite de licitación para la adquisición de generación eléctrica que aporte a mitigar los relevos de carga este verano, la gasifera New Fortress arrojó luz, por un lado, sobre los elevados costos que los clientes enfrentarán una vez la producción entre en línea y por otro, el tiempo que demorará poner en servicio las unidades. Y dice Manuel Guillama Capella que, obviamente, él cita lo que ya sabíamos, la carta dice, nosotros ofrecimos 25 centavos y somos los más baratos. De acuerdo con la misiva, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas dice, actualmente, la energía que genera PR, subsidiaria de New Fortress, produce y que la Autoridad de Energía Eléctrica compra a cogeneradores privadas cuesta en promedio 18 centavos por kilovatio hora. Y New Fortress nos dijo, nosotros ofrecemos 25 y somos los más baratos. Ayer Ramón Luis explicó que como es generación de emergencia, que tú no vas a tener una inversión para el resto de tu vida ahí, y que es como dice la palabra de emergencia, y va a ser más cara, pero lo que nos están diciendo es que va a ser extremadamente cara. Pero esto no termina ahí. Obviamente la nota del Nuevo Día abunda y le preguntaron a la gobernadora sobre la alegación fuerte que hace New Fortress, número 1, de por qué los descalificaron, y número 2, de quiénes son los cabilderos de New Fortress y la relación de esos cabilderos con algún funcionario de alta jerarquía del gobierno. Bueno, voy a leer de la nota del Nuevo Día que me costó trabajo, la tuve que leer varias veces. En una rueda de prensa en la tarde de ayer, González afirmó, refiriéndose a la gobernadora, que no había leído la carta. Ok, yo me leí la carta el lunes cuando salí de este programa. La carta se hizo pública el lunes, sería como a las 4 de la tarde, algo así. La gobernadora va a un evento de prensa ayer, 12, 14, 16 horas después de que la carta era pública. Y la gobernadora no había leído la carta sobre un asunto vital para su agenda y para el país. Pero no termina ahí. Vuelvo a la nota del Nuevo Día. En una rueda de prensa en la tarde de ayer, González afirmó que no había leído la carta y señaló erróneamente, esa palabra es del periodista. O sea, el periodista dice que lo que dijo la gobernadora era un error. En la calle le diríamos, ¿era un disparate o era una mentira? Vuelvo. Señaló erróneamente que y entonces cita entre comillas, información que tengo es que la solicitud de propuestas, RFP en inglés, prohibía a New Fortress participar del trámite competitivo debido al contrato de su filial para operar la flota de generatriz. Si bien Genera PR fue, entonces dice el periódico, El Nuevo Día, si bien Genera PR, fue incluida en la lista de las partes restrictas, el impedimento a licitar no se extendió a su matriz. O sea, El Nuevo Día dice, señora gobernadora, el RFP excluyó a Genera, pero como New Fortress es una entidad diferente, a tal extremo que Genera le compra gas a New Fortress. Así que la gobernadora da una contestación equivocada. Primero, no ha leído la carta. En segundo lugar, da una contestación equivocada. Y lo tercero, la gobernadora, cuando le hablan del tema de los cabilderos, primero contesta con una evasiva, pero pone la responsabilidad de haber adjudicado a estas dos empresas, la pone en Josué Colón. Dice la gobernadora, lo primero es que me gustaría saber quiénes son los cabilderos de New Fortress, porque si vamos a hablar de cabilderos, yo radiqué legislación para que todas las listas de cabilderos sean públicos y que todos los que hagan contratos o ejercicios con el gobierno sean públicos. Bueno, está bien, te presento el proyecto de ley. La pregunta es, ¿vamos a hacer públicos los cabilderos y vamos a contestar la interrogante de New Fortress? Pero aquí es que está la otra contradicción. En este momento estamos en un proceso ante la APP que no ha sido final y le corresponde al SAR de Energía, que es el director ejecutivo de la APP, determinarles cuáles son las compañías que se van a seleccionar. Prefiero irme a la pausa para que se queden en la expectativa. Porque en el otro periódico, en El Vocero,
Josué Colón contradice a la gobernadora. Regreso con eso y más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 21 de mayo del 2025. Y sigo con el tema energético y los planteamientos serios que ha hecho New Fortress a la gobernadora directamente. Antes de irme a la pausa, leí del periódico El Nuevo Día lo que dijo la gobernadora ayer por la tarde sobre el reclamo de New Fortress, que los consideren. Ellos dicen que los descalificaron, que no le explicaron por qué, que ellos venden más barata, que es más limpia la energía de ellos, y que se hagan públicos los cabilderos. ¿Y qué relación tienen los cabilderos con algún funcionario de gobierno? La gobernadora en El Nuevo Día citada diciendo: en este momento estamos en un proceso ante la AAPP que no ha sido final y le corresponde al SAR de Energía, que es el director ejecutivo de la APP, determinarles cuáles son las compañías que se van a seleccionar. Pues vamos al vocero. Ponte ahí en pantalla el vocero. En el vocero, Josué Colón contradice a la gobernadora. Es más, Josué Colón dice algo que yo lo sabía. Lo sabía Zoela hoy, lo discutimos en el podcast que está disponible desde anoche. Y es que, supuestamente, esta subasta fue llevada a cabo y la adjudicación de las dos compañías la hizo una entidad privada, no Josué Colón. La gobernadora le dice a Gloria Ruiz Cuilan, a Manuel Guillama Capella, que fue Josué Colón, y en el vocero, Josué Colón le dice a Pedro Menéndez Sanabria. Por su parte, el SAR de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas señaló que el ente independiente Regulatory Compliance Services, RECOMS, es el que tiene a su cargo el proceso competitivo para evitar exactamente este tipo de alegaciones, posibilidad o probabilidad de intervención externa y de conflicto de interés o la apariencia de este. Esto cita textual. Las AAPP no tienen conocimiento de que haya ocurrido ninguna intervención ajena a los procedimientos formales dispuestos en las especificaciones del proceso. De la misma forma, RECOM-S confirma que ha seguido todas las formalidades del proceso. Dada la seriedad de las afirmaciones realizadas por New Fortress Energy, de entender New Fortress que cuenta con evidencia de que así lo sostenga, remite el asunto al jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico para que evalúe si procede a realizar una investigación adicional, sentenció el ingeniero Colón. En otras palabras, José Colón le dice al vocero: no, es que esta subasta no la hice yo no soy el que estoy adjudicando esto. Señores, repito, la carta se hizo pública. ¿A qué hora llegó a Fortaleza? Yo no sé. Pero comenzó a circular públicamente el lunes como a las 4 de la tarde. La gobernadora le habló a la prensa en algún momento ayer. Habrán pasado 12 horas, 18 horas, 20 horas de la carta.
Y cuando la gobernadora se enfrenta a este asunto de extrema seriedad, va a un evento público, han pasado 16, 18 horas, y admite que no ha leído la carta. Le da una explicación errada, equivocada, al Nuevo Día sobre por qué descalificaron a New Fortress. Porque al día de hoy no han dicho nada de por qué la descalificaron. Pero el Nuevo Día dice, la explicación que dio la gobernadora es incorrecta. Y da una explicación errada sobre quién adjudicó esta subasta que el propio Josué Colón, a la misma hora en otro sitio, la contradecía. Difícil de entender lo que está pasando. Como dijo esta mañana aquí en el calentón Sonia Valentín, y le dije que me lo iba a adjudicar, parecería que estamos ante, nunca había oído este concepto, Sonia lo acuñó, estrategia permanente de improvisación. No hay forma. Le voy a dar un consejo a la gobernadora, basado en mi experiencia. Búsquese el mejor equipo de personas de comunicaciones y de sustancia. Y que a las 10 de la noche tengan una llamada entre ellos, hoy en día puede ser por Zoom, donde analicen lo que ya está en los medios digitales y que parece ser las controversias más importantes del otro día. Luego tengan una segunda llamada a las 6 de la mañana con los periódicos en la mano, con los medios digitales revisados, y prepárenle a la gobernadora rápido, cuáles son los asuntos más importantes. Y sabe que, gobernadora, que le den la asignación a usted. Lo hablo por experiencia. Y le digan, gobernadora, hay una carta de New Fortress, se la tiene que leer. Gobernadora, ya llamamos a Josué Colón y él nos explicó, esto fue lo que sucedió. Pero que la gobernadora vaya a ver a la prensa sin tener la más idea de lo que está pasando, no hay forma de explicarlo que no sea que estamos ante la estrategia permanente de improvisaciones. Pero no me voy a la pausa, me falta todavía unos minutos, ¿verdad? Ok, porque esto no termina. Ayer con Ramón Luis Nieves analizábamos que era sorprendente la estrategia de New Fortress. Porque New Fortress, número uno de sus clientes principales. Es verdad que New Fortress está casi al borde de la quiebra. Ahorita voy a mirar cómo están las acciones. Pero New Fortress, uno de sus principales clientes, si no su principal cliente, es el gobierno de Puerto Rico. Y entonces que New Fortress hubiera disparado la maroma de mandarle esa carta a la gobernadora, era sorprendente. Era sorprendente. Y decíamos, New Fortress o tiene algo que no nos ha dicho, o está haciendo una locura. Bueno, la gobernadora le contestó lo que hemos visto, y New Fortress hoy elevó, puedes ponerte ahí un tuit de Lenin, lo primero me entero nuevamente por Lenin, si puedes poner el tuit de Lenin, por Lenin, New Fortress le envía ahora una carta al Departamento de Energía de los Estados Unidos y a la Junta de Control Fiscal. Todavía no se le ha enviado a Fiscalía Federal, pero está elevando el argumento. Ya lo puedes poner ahí, hay una nota del periódico Metro, esto estará en todos los periódicos mañana, será objeto de análisis mañana por la mañana, ustedes lo tienen aquí primero. Nota de Metro, New Fortress envía carta a la Junta y al Departamento de Energía de los Estados Unidos exigiendo ser parte de la subasta para generación temporera. Leo la nota de Metro. La empresa New Fortress envió una comunicación a la Junta de Control Fiscal y al Departamento de Energía exigiendo ser parte de la subasta para proveer energía temporera en la isla luego de que el gobierno de Puerto Rico los descartara. Se trata de un documento dirigido a la subsecretaria del Departamento de Energía, Cynthia Cortina, que creo que es la persona que está bregando con los temas de Puerto Rico, y al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, en el que hacen referencia a la carta enviada al gobierno de Puerto Rico esta semana, exigiendo conocer a los cabilderos involucrados en el proceso y que impulsaron la selección de las compañías escogidas. Cita textual de lo que dice la carta:
Creemos que el proceso actual para manejar la solicitud de propuestas de energía temporal ha sido profundamente defectuoso. Objetivamente consideramos que somos el proveedor más económico y con mayor capacidad. Nuestra oferta consistía en proporcionar una tarifa fija de un año de 25 centavos por kilovatio hora, lo que creemos que es significativamente más barato que las otras ofertas. Las turbinas y equipos que ofrecemos ya están en la isla, por lo que nuestro tiempo de instalación también sería mucho más rápido. Sigue diciendo la carta que le envían hoy al Departamento de Energía. Sin explicación, la TPPO, que es la entidad privada que contrataron, simplemente afirmó que nuestra oferta no cumplía con los requisitos de calificación y fue descalificada y no recomendada para evaluación. Las otras dos empresas que sí calificaron parecen ser menos experimentadas y capaces y más costosas, lo que hace que la selección sea muy desconcertante. En nuestra carta también solicitamos que los cabilderos que representan a los postores seleccionados revelen todas sus relaciones, tanto actuales como históricas, con funcionarios gubernamentales del alto nivel. Dice Metro en la carta, insiste que se les permita ser parte del proceso. Entonces, finalmente estamos pidiendo la oportunidad de competir de manera justa por este proyecto. Dado que los fondos federales podrían financiar parte de la totalidad de este programa, es necesario que el proceso de selección sea transparente, claro y administrado con absoluta integridad. A mí me han dicho como un rumor de que descalificaron a New Fortress porque no puso la fianza que se exige en este tipo de subasta. Cuando tú haces este tipo de subasta, el gobierno o la entidad, para asegurarte qué pasa si tú no cumples, pues tú tienes que pagar una fianza, y si no cumples, pues vas contra la fianza. Esa es la información que a mí me ha llegado extraoficialmente. Nadie me la ha confirmado. Ahora, han pasado 48 horas desde que New Fortress envió la carta a la gobernadora. Y nadie ha dicho por qué los descalificaron. Si es por lo que me dijeron a mí privadamente, pues así de sencillo. Mira, New Fortress, no cumpliste con el requisito de fianza. ¿Y saben qué? Si no cumple con el requisito de fianza, había que descalificarla. Pero me está bien sospechoso que la gobernadora dice una cosa equivocada, que la gobernadora contradice, o que Josué Colón contradice a la gobernadora, y han pasado 48 horas, a menos que ocurra algo antes que termine el día de hoy, y no acaban de contestar el principal argumento que hay que contestarle a New Fortress. Te descalificamos por X, Y, Z. Y si es porque no pusieron la fianza, el performance bond que le llaman en inglés, ¿saben qué? Más que razón para descalificarlo. Si es porque está al borde de la quiebra, las acciones de New Fortress hoy bajaron un poquitito más, están en $2.61, comenzaron el día en $2.80. Pero di la explicación, expliquen por qué la descalificaron. Son las 4:37, me voy a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, converso con Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo sobre nuevo atentado legislativo contra el derecho de acceso a información pública. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:41 de la tarde de hoy, miércoles 21 de mayo. Bueno, en Puerto Rico se reconoce el derecho constitucional de acceso a la información pública que tiene el gobierno desde antes que yo entrara a la Escuela de Derecho. Así que hace bastante tiempo, un reconocido caso de Soto versus secretario de Justicia. Pero a pesar de eso, las luchas han sido continuas. A pesar de que eso está reconocido, organizaciones periodistas, ciudadanos, grupos tienen que estar continuamente yendo a los tribunales para exigir que se respete ese derecho constitucional, y ha habido iniciativas legislativas socolor de disque a veces fortalecer ese derecho o ponerle un proceso que en muchas ocasiones han terminado en minar la capacidad del ciudadano y la ciudadanía en general de tener acceso a esa información. El periódico El Nuevo Día hoy nos tiene una nota en la página 11, si la puedes ponchar ahí antes de conversar con la invitada. Lanzan serias advertencias, rechazan límites a información pública.
Me acompaña hoy aquí, hace tiempo no la tenía, en este nuevo season de Sobre la Mesa, no había estado conmigo, Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes, Aníbal, y gracias por la invitación. Primero, como siempre, cada vez que hablo de proyectos, de reportajes de ustedes y trabajos de investigación, mi reconocimiento y felicitación por la extraordinaria labor que han hecho ya a través de bastantes años. Ok. Yo leí la nota del Nuevo Día y te decía fuera del aire que la tuve que leer 2 veces porque primero, cuando la leí rápido, pues pensé que era que ustedes, el centro y otros grupos habían ido a testificar a unas vistas en la legislatura y de momento veo que dice unas vistas públicas ciudadanas. Háblame primero de qué se tratan estos 2 proyectos y qué es lo que ustedes han tenido que hacer y por qué han tenido que hacer unas vistas públicas ciudadanas. Pues se trata de 2 proyectos de ley que se presentaron en los últimos meses, temprano en este año. Uno de ellos, el proyecto 331, presentado por Juan Oscar Morales, y el proyecto del Senado 63, presentado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Ambos, de distintas maneras, minan el acceso a la información pública. El número 63 propone enmendar la ley de transparencia que existe en Puerto Rico y que se aprobó el último día en la fortaleza de Ricardo Rosselló. Y que fue controversial. Que fue muy controversial, que no contó con el aval de muchas organizaciones de la sociedad civil ni de los grupos de periodistas, al cual se le habían propuesto muchísimas enmiendas que ninguna fue acogida. Y a ese proyecto de ley ahora el presidente del Senado propone unas enmiendas adicionales para todavía hacerlo peor. ¿Qué hace específicamente el extendiendo la peor parte de la propuesta, extender aún más los términos, duplicar el término que tienen las agencias para contestar las peticiones de información. También Perdona que te interrumpa, porque ustedes han ido a los tribunales y han dado batalla, inclusive han ido contra la Junta de Control Fiscal. ¿Las agencias están cumpliendo hasta ahora con los términos de esa ley? No, imagínate, sigues con lo que hay y no cumplen. Nosotros desde en los últimos años, desde que está esa ley, hemos llevado decenas de demandas contra distintas agencias del gobierno. Así es que las agencias no cumplen y ahora se les va a extender el término para que puedan dilatar más ese proceso. Además de eso, se establecen unas multas pues que en nuestra experiencia son poco disuasivas para que las agencias cumplan. No se responsabiliza a los funcionarios que obstaculizan ese acceso o que toman la decisión de no entregar la información aun cuando es pública. Así que el proyecto definitivamente tiene distintas instancias muy problemáticas. Y el segundo proyecto, que es el del registro demográfico, convertiría en confidencial toda la información que se produce en el registro demográfico de Puerto Rico, incluyendo los certificados de defunción y la base de datos de mortalidad. Que no hay que ser un experto en las ciencias sociales y en otras materias. Es una fuente importantísima para uno entender lo que está pasando en el país. Sí, definitivamente, para entender quiénes mueren, por qué mueren, dónde mueren, para entender, ¿verdad?, cómo fluctúa esa demografía puertorriqueña, ese grupo de adultos mayores o personas envejecidas, ¿verdad?, de qué causas mueren, las mujeres de qué causas mueren, nuestros jóvenes de qué causas mueren. Toda esa información nutre el trabajo demográfico, el trabajo que hacen los profesionales de la salud pública, la epidemiología, el trabajo que hacen los investigadores y el que hacemos los periodistas también, sin duda. Con esa base de datos que nosotros hemos tenido que ir 5 veces al tribunal para demandar al registro y que nos le entregue, se han hecho múltiples reportajes e historias que de otra manera no conoceríamos. ¿Qué explicación, justificación dan los autores de la medida? Y un poco me digas cuál es el trámite donde se encuentran y por qué tuvieron que hacer la vista ustedes en particular, sí, y quienes participaron. Pero lo primero, o sea, ¿qué justificación dan, ya sea en el texto o en la exposición de motivos, en los informes, si ya hay informes? Pues ayer el licenciado Luis José Torres Asencio, que fue uno de los que participó en la vista de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana,
explicaba que parte de la justificación que utiliza esa medida de Juan Oscar Morales tiene que ver con la ley IPA. Están tratando de hacer ver que por la ley IPA esos datos del registro demográfico son confidenciales, algo que en el tracto de todas las demandas que se han llevado, el tribunal ha dicho que no aplica al caso de los datos del registro demográfico. Así que el proyecto de ley parte de unas premisas ciertamente pues erradas. En el caso del proyecto de transparencia, en la exposición de motivos se aduce que se busca mejorar el acceso a la información, se utiliza todo este lenguaje positivista, ¿verdad? Pero pues definitivamente ayer depusieron 6 organizaciones. Ok, háblame de esa vista, ¿dónde fue? ¿Quién la convocó? ¿Cómo Nosotros convocamos hace unos meses una reunión amplia de todas las organizaciones que han llevado demandas de acceso a la información. Y vinieron grupos comunitarios de la sociedad civil, la academia, grupos de distinta índole, distintas partes de la isla. Y ahí el Colegio de Abogados estuvo presente y propuso la idea de hacer unas vistas públicas ciudadanas donde se recogiera el sentir de todos los grupos que estaban allí y los ciudadanos, mientras no se hiciera una vista pública real. A eso voy, o sea, particularmente el PDLC 63, que supuestamente es para garantizar el acceso a información, no se ha llevado a vistas públicas. No se ha llevado a vista ninguno de los dos. ¿Y cuál es el estatus procesal que ustedes sepan? El proyecto relacionado al registro demográfico fue la semana pasada, tuvo un informe positivo. O sea, ya rindieron informe sin vista pública. Ya rindieron un informe sin vista pública, solo pidieron una comentarios de dos agencias, me parece, de gobierno por escrito. No le pidieron a ninguna entidad privada, ni a ustedes, ni a nadie. Ninguna, le preguntamos a todas las organizaciones que depusieron ayer y antes de ayer y ninguna fue invitada a que fuera por escrito, por lo menos. De ninguna manera, ni tampoco fue informada de que el proyecto iba a bajar a votación, sin duda. Pero pues hoy nos enteramos de que está en calendario para una votación mañana. El de registro demográfico. ¿Y el 63? Ese no ha tenido movimiento hasta donde pudimos ver ayer. Y, ok, sí. ¿Alguna reacción luego de que ustedes hicieron la vista ayer y esta cobertura de prensa? Bueno, la reacción fue hoy citar para mañana el proyecto. O sea, apretaron el acelerador. Y ¿piensan moverse a la Cámara, moverse a la Fortaleza? Bueno, nosotros hemos estado todo el día haciendo una recopilación de las ponencias que se presentaron ambos días. Y pues hace un rato se las hicimos llegar a los legisladores implicados en los proyectos, a los portavoces de mayoría, de minoría, al presidente del Senado, a los legisladores independientes, ¿verdad? Las personas que entendemos que deben estar atentas a estos asuntos. Así es que están ahí todas las ponencias con la esperanza, ¿verdad?, de que informen de algún modo lo que va a pasar en ese proceso mañana. Para ponerlo en un contexto real, particularmente el de registro demográfico, y sé que la semana que viene voy a tener aquí de invitada a la autora de un libro que ustedes auspician sobre el apagón de post María. Después de María, pues hubo toda aquella discusión de cuántos muertos había. Uh-huh. Y hubo estudios inclusive de universidades de fuera de Puerto Rico. Sí. ¿Eso se hubiera podido hacer si esa ley hubiera estado en vigor? No, definitivamente. La única forma que nosotros teníamos de saber que la cifra de muertes que se estaba informando por el gobierno de Ricardo Rosselló de forma oficial era incorrecta fue buscando los certificados de defunción de las personas que fallecieron, contactando a los familiares de esas personas, mirando las causas de muerte que se informaban en el registro demográfico. Fue una investigación que nos tomó un año hacer y participaron más de 25 periodistas de distintos países para poder hacer ese trabajo, porque la información estaba, pero había que, no estaba toda digitalizada, o sea, hubo que hacer un trabajo bien grande de recopilación y validación. Pero en esa ocasión, ¿les negaron la información o fue simplemente...? Sí, tuvimos que ir al tribunal. Tuvieron que ir al tribunal, por eso me estoy refrescando la memoria. Tuvimos que ir al tribunal. O sea, para que los radioescuchas y los que nos ven a través del internet entiendan, si una ley como esta hubiera estado en vigor,
y si se sostuviera en los tribunales, que me imagino que sería la próxima batalla si finalmente se aprueba, pues la versión oficial de que habían muerto, yo no me acuerdo cómo fueron cambiando los números, pues hubiera sido la versión oficial porque no había forma. 64 era la cifra oficial y 3.000 fue la cifra final. Por eso, o sea, si no hubiera sido por el derecho de acceso a información pública, y en este caso a información en el registro demográfico, pues estaríamos con 64 muertos y el rumor de que fueron muchos más, pero no una labor periodística científica casi, de verdad que era lo que había sucedido. Y de igual manera... Y perdóname, para adelantarnos, y no sabríamos exactamente cuántas personas murieron durante la pandemia, porque es lo mismo. Que es otro de los análisis y otra de las veces que tuvimos que demandar para mirar esas estadísticas y mirar esos certificados de defunción, y ahí descubrimos que muchos de los médicos no estaban informando de forma correcta en los certificados de defunción la causa de muerte. Así que estaba haciéndose bien difícil contabilizar realmente y identificar las causas de muerte reales. De igual manera, debo decir... ¿Tienes una idea por qué presentan esta medida que no, más allá de que el país no sepa lo que está pasando? Bueno, el registro demográfico, la verdad es que nos ha combatido, ¿verdad?, que nosotros pidamos esta base de datos desde que por primera vez la solicitamos en 2009. No solamente a nosotros, al Centro de Periodismo, ha combatido otros esfuerzos de otras organizaciones que también la han pedido y no la han conseguido. Para que tengas idea, después del huracán María, nosotros tuvimos que darle esa base que obtuvimos por el tribunal, se la tuvimos que dar a FEMA, porque ni a las agencias federales el gobierno de Puerto Rico les quería entregar la base de datos. Así que ha habido una objeción continua a darnos acceso a unos datos tan esenciales para la planificación del país y para la fiscalización de la información oficial que ofrece el gobierno. Bueno, ojalá y pues frenen y de alguna forma crean conciencia me refiero ahora a los legisladores, de que esto es un retroceso en lugar de un adelanto al derecho a la información y vuelvo a lo mismo. Si nunca nos hubiéramos enterado cuánta gente murió post María como consecuencia de María y el apagón, si nunca nos hubiéramos enterado cuántas personas de verdad murieron como consecuencia de la pandemia, pues no nos podríamos preparar porque no hubiéramos entendido la magnitud de igual de lo que forma, sucedió. uno de los grupos que depuso allí, el Observatorio de Equidad de Género, por ejemplo, habla de cómo esto es una herramienta esencial para ellos mirar los feminicidios. Otros grupos expusieron cómo esta información se utiliza para entender cómo los jóvenes mueren por causa de armas de fuego o temas de violencia. La única manera de mirar esta información y de indagar a fondo, ver dónde mueren y conocer mejor las circunstancias de esas muertes es teniendo acceso a los datos. La verdad es que esto es un retroceso terrible para el país. Bueno, nuevamente, Carla, te los felicito, obviamente no porque por lo que está sucediendo, sino simplemente por la aportación que el Centro de Periodismo Investigativo ha hecho continuamente a la discusión pública en Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias. Yo regreso con más temas luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, entrando en la segunda y última hora de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son exactamente las 5:01 de la tarde de hoy, miércoles 21 de mayo. Bueno, en la primera 2 segmentos de la edición de hoy, estuve hablando extensamente de la controversia que, repito, creo que se va a complicar porque esto es bien sencillo. Si usted enfrenta una pequeña crisis o algo que va a parecer una crisis, y me estoy refiriendo a la carta de New Fortress, haga el análisis y dígale la verdad al país lo más pronto posible. No deje que se hinche. Y llevamos 48 horas donde New Fortress ha hecho unas insinuaciones extremadamente fuertes y del lado del gobierno hay una combinación entre silencio o información equivocada y errónea, en esta ocasión de parte de la gobernadora. Pero hablando de subasta y de procesos de subasta y cabildero, la otra controversia que lleva ya varias semanas, que ya está en unos procesos donde se ha impugnado una subasta y donde se ha detenido inicialmente una subasta, es la subasta en términos de los servicios de seguridad y tecnología para seguridad en el Departamento
de Educación. Ayer la gobernadora está en la página 5 del Nuevo Día, si la puedes buscar ahí. Polémico contrato, total deferencia al secretario de Educación. Gobernadora respalda al titular en medio de controversia por subasta concedida a empresa de vigilancia electrónica. Una nota nuevamente de Gloria Ruiz Cuilán, donde la gobernadora dice la nota, la gobernadora respaldó ayer al secretario de Educación, Eliezer Ramos Pared, a quien dijo concede total deferencia en el ejercicio de sus funciones. Cita textual: yo he otorgado total deferencia al secretario de Educación a que lleve las cosas según las reglas, los procedimientos y el orden público. Así que el secretario es el que ha manejado esto. Una junta de subasta es lo que ha trabajado esto y deben ser ellos quienes manejen la situación. Bueno, una de las primeras órdenes ejecutivas que la gobernadora firmó en enero, orden ejecutiva que a mi entender es inconstitucional, fue la orden ejecutiva en la cual la gobernadora le daba a su secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, poderes extraordinarios sobre los contratos y las subastas. Estoy aquí mientras hablo con ustedes, buscándolas rápidamente. Así que incluía la subasta, que yo lo comenté en este programa. Yo decía, ¿cómo es posible que le digan que el secretario de la Gobernación va a intervenir en otorgación de contratos? Lo que hace Fortaleza normalmente es simplemente darle una mirada a los contratos grandes para pues evitar que alguien esté acaparando contratos, ese tipo de cosas. Pero las subastas se rigen por ley. Y yo nunca había escuchado que le dieran ese poder a un secretario de la Gobernación. Así que la gobernadora, el primer problema que tiene es que eso que ella dice, que le da total deferencia al secretario, contradice su propia orden ejecutiva. Pero, ¿cuál es la implicación de la gobernadora? Que ese contrato, quien lo puso en vigor o quien... mira, aquí encontré la orden ejecutiva. Orden ejecutiva 08. Y voy a leerle aquí rapidito. Funciones y deberes y responsabilidades del secretario de la Gobernación. Voy a ir brincando: supervisar, coordinar, decidir sobre la aprobación de toda contratación de servicios profesionales, órdenes de compra de bienes, órdenes de servicios comprados no profesionales, subastas o cualquier otro método de licitación que interese en realizar las agencias conforme a la normativa que éste adopte y publique. Gobernadora, su orden ejecutiva 2025-08, sección 1, inciso 4, usted le dio el poder, que yo creo que es inconstitucional, que es ilegal. Usted le dio el poder a Francisco Domenech, repito, decidir sobre la aprobación de toda contratación de servicios profesionales, órdenes de compra de bienes, órdenes de servicios comprados no profesionales, subastas o cualquier otro método de licitación que interese en realizar las agencias conforme a la normativa que se refiere al secretario de la Gobernación, adopte y publique. Así que el rumor en la calle, a lo mejor es injustificado, pero es lo que dice Luis Dávila Colón, es lo que dice Leo Díaz, es lo que dice medio mundo en la calle del PNP. Es que aquí no se firma un contrato si no tiene la aprobación y si no tiene el ok. Y si no viene con el visto bueno de Francisco Domenech. Pero la gobernadora le puso la responsabilidad en esa nota del Nuevo Día a el secretario. Pero luego ella misma se contradice porque dice que es la junta de subasta del Departamento de Educación. Cita textual: el secretario es el que ha manejado eso. Es la misma junta de subasta que estuvo en el cuatrenio pasado. Así que las determinaciones que ellos hayan tomado vienen desde mucho antes de yo llegar. Bueno, si es una subasta nueva, serán los mismos, pero es una subasta nueva. En tanto, el secretario de Educación afirmó que no intervino con la subasta que comenzó en 2024 y dijo que tampoco recibió acercamientos ni presiones de terceros.
este servidor ni tiene información de que alguien haya pedido, intervenido o requerido de los miembros de la Junta de Subasta ni de la directora ejecutiva de la Junta de Subasta haya pedido información o haya intentado interferir con esos procesos. Pero sí, me parece que en esta, se la voy a reconocer, la gobernadora usó la estrategia correcta de distanciarse de la controversia en el Departamento de Educación, controversia que va para largo, es una guerra de cabilderos PNP, Oriol Campos de un lado, entra el perdedor, Politán del otro lado, con el ganador, y el tema de Politán, aunque la gobernadora lo trate de evitar, la está persiguiendo y la va a perseguir. Y repito, son los analistas, comentaristas, líderes, seguidores del PNP los que más están hablando de este asunto. Bueno, y en otros temas, ayer la gobernadora, que no había tenido tiempo para leer la carta de New Fortress, que para mí es lo más importante que tiene sobre la mesa en este momento, porque además de lo que dice New Fortress, esto tiene potencial de atrasar todo el proceso de la contratación para energía de emergencia. La gobernadora no tuvo tiempo para leer la carta, pero sí tuvo tiempo para firmar una orden ejecutiva para crear otro comité que tiene que ver con la vaina esta de los Ford Track y all, qué sé yo, AVR o whatever. Los Canam tienen tablillas. Bueno, todo esto que estamos viendo en la calle, a mí me pasó un carro ayer por el lado, perdón, una motora ayer por el lado como a las 6:30 de la tarde, haciendo un wheelie, aquí en el área metropolitana, haciendo un wheelie, y por lo menos desde que yo vi, me pareció que no se le podía ver la tablilla. Estos no son temas que a mí me interesen, pero el domingo la policía de Puerto Rico hizo un mega operativo metiéndole mano a todo esto que están actuando ilegalmente. Más de 1,000 tickets creo que dieron y encontraron, o sea, y la gente el lunes estaba aplaudiendo que finalmente están poniendo orden. Pero a la misma vez, esto fue en Cataño, creo, los que tienen todos estos vehículos le sacaron en cara a la gobernadora que ella desde una tarima en la campaña dijo que les iba a dar tablilla a todos ellos. Entonces la gobernadora, que no tuvo tiempo para leer la carta de New Fortress, firma esta orden ejecutiva con el rey Charlie, el rey Charlie, qué sé yo quién, que crea otro comité para que dentro de creo que 180 días le rindan un informe. Obviamente toda la controversia es que la gobernadora está tratando de legalizar lo que es ilegal. El titular del periódico El Vocero, si puedes ponchar ahí El Vocero, obviamente es un titular donde la gobernadora está a la defensiva. A ver si ahí está. Asegura que busca seguridad con regulación de vehículos todoterreno. Esa es la palabra correcta, no me acordaba la palabra, todoterreno. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo se sentirá Joseph González, comisionado de la policía, que no me pareció verlo en el evento de ayer? Que luego de que él hace un mega operativo con sus hombres y mujeres, ¿cómo se sentirá yo no sé si es sargento, Seno, que es el que dirige el área de tránsito en la policía de Puerto Rico? ¿Cómo se sentirán ellos que hayan hecho un mega operativo, que repartieron boletos y que 2 días después la gobernadora crea un comité cuyo único objetivo es que en el futuro no se puedan hacer operativos como el que hizo la policía de Puerto Rico? Estamos nuevamente ante lo que llamó Sonia Valentín estrategia permanente de improvisación. O sea, el cuerpo policíaco hace un mega operativo y 2 días después, sin decirlo, la gobernadora los desautoriza, les quita legitimidad, les quita fuerza en la opinión pública. Difícil de entender el proceder de este gobierno. Repito, este no es un tema de los que a mí me interesa, pero lo traigo. O sea, si no hubiera habido el mega operativo del domingo, pues yo hubiera entendido la orden ejecutiva de ayer como un intento de la gobernadora de cumplir la promesa de campaña.
Pero ¿por qué lo hace ayer? 2 días después del mega operativo, algo que nunca antes había hecho la policía de Puerto Rico de esa forma y que fue exitoso. Yo tengo que pensar que Joseph González no está muy contento con esa actuación de la gobernadora. Si lo llamaron antes y le informaron, pues, I don't know. El colmo sería, y lo digo de verdad, el colmo sería que el comisionado de la policía, Joseph González, se hubiera enterado de la orden ejecutiva como nos enteramos ustedes y yo por la prensa. Porque fue un evento que no convocaron a la prensa. La gobernadora firmó la orden ejecutiva, se tomó una foto y la subió en las redes sociales. Después tuvo que hablarle a la prensa y explicar. Pero el evento como tal no fue un evento de prensa, no estaba en el calendario de la gobernadora y por lo que vi en las fotos no estaba Joseph González. Repito, el colmo sería que Joseph González se hubiera enterado de la orden ejecutiva como nos enteramos ustedes y yo a través del post que puso la gobernadora en sus redes sociales. Y volviendo a los temas energéticos, 2 noticias en el día de hoy. Estas se generaron durante el día de hoy. Josué Colón, en unas vistas públicas ante la comisión una de las comisiones en la Cámara de Representantes, pues nos dio la noticia que todos estamos esperando, pero más que una noticia, simplemente un deseo, aunque él lo puso en cierta moda concreto, pero dijo que esperan cancelar el contrato de Luma durante este año 2025. Puedes poncharte ahí la nota de Metro. SAR de Energía asegura que Luma se va en el 2025. Leo de la nota del periódico Metro. Esto fue durante una vista pública en la Comisión de Gobierno de la Cámara. El SAR de Energía, Josué Colón, confirmó que el contrato de Luma podría cancelarse en el 2025. La representante Adriana Gutiérrez del PIB cuestionó directamente sobre los múltiples señalamientos por incumplimientos contractuales y deficiencias en el servicio y si estos habían dado paso a iniciar un proceso formal para terminar el acuerdo con la compañía. Cita textual lo que le preguntó, entonces el SAR respondió: representante, respetuosamente le digo que nosotros cuando entendamos que estamos completamente listos durante este año, la gobernadora ha sido más que clara que es en este año que vamos, aunque tenemos todos los elementos para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, que es que cuando demos ese paso no va a ocurrir en ninguna situación que nosotros podamos prever que sea en perjuicio o prejuicio del interés público. Cuando nosotros entendamos que estamos ahí, procederemos con los próximos pasos. Yo sí le puedo adelantar que nosotros, dentro de lo que hemos realizado en los pasados meses y de lo que también habíamos realizado anteriormente, entendemos que contamos con suficiente documentación, detalló Colón, indicando que el gobierno ya cuenta con suficiente evidencia para actuar. Es un párrafo con un lenguaje ahí bastante confuso, porque habla prospectivo. Dice que cuando entendamos que estamos completamente listos, pero luego al final dice que ya tiene la evidencia para cancelarlo. Lo que no dice nada en este párrafo es, ¿y después qué? Si cancelan el contrato, ¿cuál es el plan para sustituir a Luma y cuál es el plan para convencer a la Junta de Control Fiscal, que últimamente abrió un poco la puerta a cancelar el contrato de Luma, pero ha puesto muchísimas condiciones? Dice la nota de Metro. Sin embargo, Gutiérrez insistió en que el SAR confirmara que el año que se prevé la cancelación del contrato es 2025. A eso el SAR contestó: correcto. Como dice temprano en la mañana, aquí rentas, ya veremos. Pero por lo menos la posición para el récord hoy, 21 de mayo, del SAR de Energía, persona que tiene, entendemos y queremos creer, el oído de la gobernadora en todos los temas energéticos, se ha reafirmado que este año se cancela el contrato. Pero no se entusiasme, no han empezado el proceso. Cancelar el contrato requiere que se den unos pasos, no han empezado el proceso y tampoco nos han dicho
por dónde anda el proceso para identificar quién se haría cargo del sistema energético en Puerto Rico. Cosas veredes. Y también hablando de energía, ya lo habíamos anticipado ayer y lo habíamos conversado con Ramón Luis Nieves en los martes de energía que tenemos todos los martes, pero ya es oficial, Josué Colón lo había adelantado, el Departamento de Energía de los Estados Unidos confirmó que los chavitos, que no eran tan poquitos, 365 millones de dólares, que nos había asignado Biden y el Congreso Demócrata para energía renovable, paneles solares y baterías que se iban a utilizar para los sectores más necesitados, la montaña, centros de salud, se los limpiaron y van a parar en manos de Genera y Luma para el sistema eléctrico. Leo del periódico Noticel: Departamento de Energía retira los fondos para paneles solares y baterías en residencias. La gobernadora informó que el Departamento de Energía utilizará 365 millones de dólares en fondos federales que estaban destinados para instalar paneles solares y baterías en residencias para reparar la red eléctrica. Cita textual del secretario de Energía, Chris Wright: al redirigir estos fondos garantizaremos que el dinero de los contribuyentes se utilice para fortalecer el acceso a energía asequible, confiable y segura, beneficiando a más ciudadanos lo antes posible. Este cambio estratégico nos permite atender las causas fundamentales de la inestabilidad de la red, fortaleciendo su frágil infraestructura y brindando un alivio duradero. Obviamente la gobernadora le dio la bienvenida, sabemos que la gobernadora esto era lo que quería. Dice la nota: este financiamiento de 365 millones de dólares fue otorgado inicialmente por la administración Biden en diciembre del 2024 para apoyar instalaciones de energía solar en techos y almacenamiento en baterías, cuya construcción estaba programada para comenzar en el 2026. Así que desaparecidos los fondos de energía renovable, que a mi entender tenían unos usos particulares como égidas, centros de salud y residenciales públicos. El propio José Delgado, en una nota, ya están en todos los medios en el periódico El Nuevo Día, describe que básicamente eso se iba a usar para centros de salud en el área, particularmente en las áreas de la montaña. Yanidia Velázquez contestó: esto es vergonzoso. El Congreso ha asignado miles de millones de dólares para atender las amplias necesidades energéticas de Puerto Rico, pero la ley esta fue diseñada para servir a las comunidades más vulnerables. Los republicanos le han dado la espalda a quienes más lo necesitan a tan solo una semana del inicio de la temporada de huracanes. Por su parte, estoy leyendo ahora del Nuevo Día, el comisionado residente Pablo José Hernández sostuvo que si bien apoyo la reparación de nuestra red eléctrica por encima de todo, lamento que nos estemos alejando de energía limpia donde teníamos los recursos para promoverla. Por otro lado, dice Hernalis Vázquez de Sierra Club: el anuncio de la cancelación de este programa por parte de la administración de Trump, continuando con su agenda de destruir todas las políticas de protección ambiental y energía renovable, deja a cientos de comunidades con el deseo de obtener su sistema solar en momentos en que nuestro sistema eléctrico está más frágil debido a la ineficiencia de Luma y Genera. ¿Para qué se iban a usar estos chavos? Ok, habían sido asignados a la Administración de Vivienda Pública 83 millones de dólares. ¿Para qué? Para paneles solares en los residenciales. La Federación Hispana 58 millones y la empresa Dynamic Solar Solution, entre otras organizaciones que servirían de intermediarios para proyectos, como le dije, de centros de salud, égida y otro tipo de proyectos como este. Ya los chavos desaparecieron y con el apoyo de la gobernadora Jennifer González. Regreso con ustedes luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:26 de la tarde, entrando ya en los últimos dos segmentos de la edición de hoy. Bueno, decía hoy al principio del programa que ya no es que la gobernadora no ha tenido una semana buena, es que no ha tenido un día bueno. Esta semana, por ejemplo, comenzó con los alcaldes del PNP, la Federación de Alcaldes,
haciendo una denuncia que hizo Historias de Primera Plana, de que en el presupuesto que se presentó ante la legislatura para el próximo año hay recortes de, creo que eran 157 millones de dólares. Yo comenté aquí, ahí se estaban quejando de la Junta. Y yo, bueno, chévere que se quejen de la Junta, pero ese presupuesto que la Junta envió, la gobernadora lo celebró y dijo que era de consenso. Luego al otro día, ayer, se reunieron en la Fortaleza y la gobernadora anunció un gran rescate de 35 millones de dólares. Bueno, pues hoy todas las historias, ahí ven la primera plana del periódico Primera Hora, los que me están viendo en video, con unas expresiones, pues, que resumen muy bien cómo se sienten los alcaldes. Alcaldes reclaman rescate permanente, estamos en coma. Ejecutivos municipales aseguran hacer ajustes en sus operaciones, pero la realidad fiscal los empujaría a despedir empleados y a dejar de ofrecer servicios de primera necesidad para subsistir el próximo año fiscal. Así que, y obviamente aquí están alcaldes populares y PNP, o sea, de los dos lados. O sea, no ha habido un solo alcalde del PNP que diga, la gobernadora resolvió el problema, estamos súper contentos. No necesariamente la van a criticar porque pues del lobo un pelo, por lo menos 35 millones de dólares, pero todos están reconociendo que esto no es suficiente. Ayer yo preguntaba si esos 35 millones de dólares que anunció la gobernadora estaban aprobados por la Junta de Control Fiscal. Bueno, pues hoy hay un desarrollo que entiendo que es positivo, porque aparentemente, si me puedes poner ahí la nota de Primera Hora ahora, dice, la Junta Fiscal también dará un rescate financiero a los municipios para el próximo año fiscal. Estoy confundido, pero lo que entiendo entonces es que los 35 millones que anunció la gobernadora ayer no son para el año fiscal que empieza la nota si no la tienes, pues no hay problema, de Primera Hora. A lo mejor no te la envié. Déjame ver, yo creo que sí te la había enviado, pero no te preocupes. No te la envié, mala mía. Ok, la nota está en la edición digital de Primera Hora. Junta Fiscal también dará un rescate financiero a los municipios para el próximo año fiscal. De esta nota, lo que interpreto, le voy a leer algunos párrafos, es que los 35 millones que anunció la gobernadora es para el presupuesto de ahora, el que termina el 30 de junio. Presumo que para hacérselo llegar a algunos alcaldes, o sea, a algunos municipios que están a punto de ahogarse ahora. Y que la Junta, porque ellos tienen que también lucir como los más politiqueros, los más condescendientes que hay. Entonces la Junta está anunciando que van a haber otros 35 el año que viene. Leo de Frances Rosario del periódico Primera Hora, edición digital. La Junta explicó este miércoles que los 35 millones que se destinaron para un rescate financiero para los municipios será para utilizarlos antes que culmine el 30 de junio, ya que destinarán otros 35 millones de dólares para el próximo año fiscal 2026. Primero, me parecen muy buenas noticias porque ya en vez de 35 son 70. Pero ¿por qué la gobernadora no pudo explicar esto ayer? ¿Por qué tiene que venir la Junta? O sea, que es que la gobernadora no entiende estos temas presupuestarios. Nadie se los explica. Vuelvo a la nota de Primera Hora. La afirmación está contenida en una expresión solicitada por Primera Hora en la que el ente fiscal comunicó su interés de apoyar a los municipios en la crisis económica que enfrentan. Añado yo, crisis económica creada por la Junta y por el gobierno de Ricardo Rosselló, porque lo repito y lo repito y lo repetiré, es el plan fiscal original del 2017 donde se incluía la eliminación del fondo de equiparación. Y entonces pues ahí la Junta sigue diciendo todos los chavos que le está dando a los municipios. La Junta de Supervisión continúa apoyando a los municipios de Puerto Rico y agradece el apoyo de la gobernadora Jennifer González en encontrar la manera más responsable desde el punto de vista fiscal de utilizar los 35 millones de dólares de fondos que la Junta aprobó para los municipios en el presente año fiscal. Señores, mi interpretación es que la Junta está diciendo que los 35 millones que la gobernadora anunció ayer ya estaban en el presupuesto para este año. No entiendo por qué no los han usado. Pero entonces la Junta está diciendo, no, y los 35 del año que viene, no fue la gobernadora, fuimos nosotros que ya la habíamos puesto. Esperamos recibir las propuestas de la gobernadora para asegurar su consistencia con el plan fiscal para Puerto Rico. Alcalde, los chavos no están disponibles. Traducción de Aníbal Acevedo Vilá. Los chavos no están disponibles. Están ahí guardaditos.
pero al final del día lo decide la Junta. Añade, sigo en la nota de primera hora, que el presupuesto propuesto, elaborado en conjunto con el gobierno, les repito otra vez lo que les dije, los recortes, si hay menos chavos para los municipios, la gobernadora lo aceptó, elaborado en conjunto con el gobierno y la Junta para el próximo año fiscal, incluye 35 millones adicionales para los municipios que más necesitan apoyo. Esa cantidad se refleja actualmente en una sola partida de 59 millones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En otras palabras, que la gobernadora no anunció nada nuevo ayer. Y que al análisis que hizo el alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Municipios, líder de los alcaldes PNP, de que el recorte era de 151, 157, pues hay que quitarle quizás 35, que a lo mejor Gaby no los vio, pero el recorte sigue siendo como de 120 millones de dólares entre lo que tenían este año que termina y lo que van a tener el año fiscal próximo. Así que lo han dicho los alcaldes, están en coma, es la palabra utilizada por el liderato legislativo. Y finalmente, para irme a la pausa, comencé con el tema de que la gobernadora y Tomás Rivera Chat están, como dicen allá en el norte, en non-speaking terms. No se hablan, por lo menos hace 3 semanas. Según el Nuevo Día, hubo un encontronazo virtual a través de un chat de Telegram, en el cual estaban en ese chat la gobernadora Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat, y que la gobernadora presumo que increpó a Tomás Rivera Chat por el caso de Janet Parra, y según el Nuevo Día, fuentes del Nuevo Día, que hasta ahora, 5:53, no lo han negado, se salió del chat. En medio de eso fue que cogió fuerza no el rumor, que la Fortaleza dijo que la gobernadora iba a cumplir con el mandato constitucional de dar un mensaje de Estado, enviándolo por email. Estoy yo siendo un poco cínico, mandándolo por escrito. Y hubo toda una discusión de si tiene que ser en persona o tiene que ser escrito. De eso también lo analizamos Soy yo en el podcast de esta semana. El amigo Rafael Cox Salomar entiende que constitucionalmente tiene que ser en persona. Yo no voy a entrar en esas discusiones, pero como anticipé ayer, ya es oficial, la gobernadora recogió vela, cambió de opinión y por lo menos se va a sentar breves minutos al lado de Tomás Rivera Chat. La gobernadora va a ir a dar el mensaje. Estamos a miércoles y no le han puesto fecha todavía. Recordarán que en la cita de la nota de Gloria Ruiz Cuilan, dice la gobernadora, de hecho, hemos citado una reunión la próxima semana con los presidentes de los cuerpos legislativos. Bueno, pues si van a citar una reunión la próxima semana, ya la próxima semana es la última semana de mayo, la gobernadora dijo que esperaba dar el mensaje de Estado antes que terminara el mes, no sé. Pero ya va a ir físicamente, eso va a ser un acontecimiento donde veremos las fotos y me imagino que se van a abrazar y de aquí a allá habrá algún tipo de show. Pero lo que queda claro para la historia es que este será el mensaje de Estado más tarde que gobernador alguno en la historia moderna de Puerto Rico haya ofrecido ante el país y ante la Asamblea Legislativa. Regreso con el amigo René Arrillaga y vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar de historia y su nuevo libro, 1936, Antecedentes y Juicios a los Nacionalistas y a Albizu Campos. Cuando regrese, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:42 de la tarde. Para los que me están escuchando, me están viendo en vivo, los que me estén escuchando, me estén viendo grabado, pues será la hora que usted me esté viendo o me esté escuchando grabado. Tengo aquí hoy como invitado a un amigo, el licenciado René Arrillaga, que yo no sé si es una nueva faceta en su vida, y no sé si este es su primer libro, pero ahora se ha puesto el sombrero de autor y acaba de publicar un libro. No he tenido ocasión de hojearlo y de leerlo, pero el tema me parece extremadamente interesante, histórico, así que 1936, Antecedentes y Juicio a los Nacionalistas y Albizu Campos. Bienvenido, René, a Sobre la Mesa. ¿De dónde primero sale la idea de escribir este libro y de escribir y primero de escoger este tema? Antes que todo, pues muchas gracias por la invitación y uno siempre llega con las manos limpias. Soy Yankee Cangrejero y del Athletic de Bilbao.
Yankee, bueno, con lo de Cangrejero estamos cerca. Lo de Yankee no te lo perdono. El Bilbao no me causa grande. Mi familia materna vive en Bilbao, por eso. Okay. Pero este tema viene porque yo tomé una clase con el profesor Mario Cancel Sepúlveda y él dio una lista de trabajos para escribir. Eso era la clase sobre Albizu. Dio una lista de trabajos para entregar el último día de clase. Yo, como soy abogado, pensé que me iba a pasar de listo haciendo los juicios del 36, que lo trabajaba rápidamente y paseaba el resto del semestre. El problema fue que me enamoré del tema. Me enamoré tanto que entonces decidí hacer la tesis sobre ese tema. Y esta es una tesis doctoral. Doctoral. Me dijiste fuera del aire del Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe. Empecé a estudiar en agosto y en septiembre vino María. Fue en ese semestre que empecé a estudiar. ¿Cuánto tiempo te tomó primero el research y luego...? Bueno, entre research y la suma de ambos, me tomó 3 años y medio, 4. Bueno, pues háblanos, obviamente, el tema de los juicios y de Albizu y todas las diferentes facetas de la vida de Albizu se ha estudiado bastante. Sí. ¿Qué es lo nuevo, diferente que tú aportas en este... Bueno, ¿Entiendes tú que aportas en este libro? Bueno, en este libro hay el libro se trata en dos etapas. La primera parte es sobre la vida de Albizu hasta 1936, más o menos su biografía, y sobre el estado de Puerto Rico en la década del 20 y 30. Y la segunda parte es sobre ya los juicios propiamente de Albizu. Sobre los juicios... A los que no conocen la historia, cuando hablas en plural, un poco ubica... Sí, en 1936, a partir de la muerte del coronel Riggs. Hay unos memorandos del FBI que se estaba investigando a Albizu, y en los memorandos se dice: no vamos a acusar a Albizu, no tenemos pruebas. Justo después de que se entrega el memorando, pues estoy hablando de una semana o semana y media después, matan a Riggs, y el director de Hoover, director del FBI, envía a investigadores del FBI con la misión de que investigaran para acusar. O sea, ya era una investigación con un resultado que iba a ser acusar. Sí. Hacen una investigación de par de meses y entonces acusaron a Pedro Albizu Campos en ese primer juicio. ¿De qué lo acusan? Varias de tener armas, pero mayormente el caso más importante de conspirar para derrocar el gobierno norteamericano en Puerto Rico. Y en ese primer juicio no hay veredicto. La gente por ahí dice salió absuelto, pero no, en realidad no es que salió absuelto, es que el hung jury, que no hubo veredicto porque no hubo unanimidad. Así que en ese primer... ¿Y se sabe si no hubo unanimidad, pero para dónde estaba inclinado? Eso no... 6-6, ese fue bien. Wow, qué curioso, 6-6. Los 6 puertorriqueños. Para explicarle a los que no son abogados, por mandato de la Constitución de Estados Unidos, los juicios criminales en ese tribunal tienen que ser por unanimidad. Unanimidad de no culpable o unanimidad de culpable. Si está 11 que creen que la persona es culpable y 1 que cree que no es culpable, no es que salió absuelto, es lo que le llaman en inglés un hung jury, que técnicamente quiere decir que no hay veredicto y que se puede volver a acusar a la persona si quisiera la fiscalía. Así que cuando tú acabas de decir es que había 6 que entendían que era culpable y 6 que entendían que era no culpable. Interesante. Los 6 puertorriqueños votaron no culpable y los 6 norteamericanos votaron que culpable. Y una anécdota que yo repito porque es interesantísima es que en el momento que el jurado se va a deliberar, Martínez Nadal, presidente del Partido Republicano, se levanta y frente al jurado le da un abrazo a Pedro Albizu Campos y le da un abrazo a todos los nacionalistas como un mensaje de absuelvan. Y él estaba allí de espectador. De espectador. O sea, él fue allí el último día, cuando el juez le dice váyanse a deliberar, él se para y frente al jurado le da un abrazo a Albizu y a todos los demás acusados. ¿Escucharon los estadistas del país en este momento? Continúa. Ok, ese es el primer juicio. El primer juicio. En esa parte de juicio hacemos una parte bastante extensa de la investigación y del gran jurado. La investigación que la dirigió personalmente J. Edgar Hoover. La gente no lo sabe, pero hay unos memorandos que dicen que personalmente él dirigió esa investigación y entonces la dirigió con
con los secretarios del Departamento de Estado y con el secretario del Departamento de Justicia. O sea, esto no fue una investigacionista ahí, de todo un fiscalito. O sea, esto fue el secretario de Justicia, el secretario de Estado y el director del FBI. Personalmente trabajaron esa investigación. Una investigación que fue por varios países, una investigación que fue por toda la isla, una investigación bien grande contra el vicio y contra los demás nacionalistas. Y eso se tomó de los archivos desclasificados del FBI y de investigaciones que pudimos hacer en los National Archives en Washington. ¿Tú utilizas ahí documentos que antes otros historiadores no habían usado? Sí. Sobre esto, cuando uno hace un doctorado, ¿verdad? Una tesis doctoral, pues la idea o lo que uno quisiera es tener un tema sobre el que más nadie ha escrito. Y a mí el tema me cayó en la falda. Y sobre esto nadie había escrito. O sea, esto es completamente nuevo porque nadie había escrito sobre esto. Entonces, ¿qué sucede en el segundo juicio? Pues en el segundo juicio, que empieza, los que hemos litigado en lo criminal, sabemos que normalmente entre un juicio y otro pasan 2, 3, 4 meses para que el fiscal tenga tiempo para investigar, la defensa descanse, porque son juicios que duran meses. Este juicio empezó 4 o 5 días después. Tanta ganas de meter preso al Albizu es que el juez dijo, no, esto va a empezar inmediatamente. Y no solo eso, hay un memorando que dice, si vuelve a haber hung jury, lo vamos a acusar en Nueva York. En este segundo juicio, pues se violaron todos los derechos constitucionales que tiene un acusado, igual que en el primero. O sea que en el primero hay un hung jury, pero se le violaron todos los derechos. Hay pruebas de cartas donde el juez y el fiscal dicen, donde se menciona que el juez y el fiscal se reunían para discutir la estrategia del juicio. Oh my God. En ese segundo caso, pues, como había ocurrido que hubo un hung jury, pues se manejó el jurado, o sea, se manipuló el jurado, no se invitó a la defensa a la tómbola que llaman, que es donde sale los primeros 30 o 40 que después van a ser 12, ¿no? Candidatos a jurados. Pues no sé, uno no sabe ni siquiera si hubo esa tómbola porque no hubo representación de la defensa, y uno debe entender que no la hubo, porque ese jurado que estaba ya bastante comprometido, o sea, después que hubo los juicios se presentó prueba de que esos jurados habían dicho desde antes que empezara el juicio, voy a votar para condenar. El subtítulo dice al juicio a los nacionalistas y al Albizu, junto con él se acusaron otros. Sí, mi profesor Mario Cancel era hormiguero y decía que una de las cosas que a los otros acusados les dolía era que cuando hablaban del juicio de Albizu, y nadie se acuerda de esos otros acusados, que son Clemente Soto, Juan Antonio Corregel, Luis Florencio Velázquez, Erasmo Velázquez, Pablo Rosado Díaz, Juan Gallardo y Rafael Ortiz Pacheco. Y todos salieron igual en los dos juicios, o sea, salieron primero hung jury y después culpable. Todo exactamente igual, excepto que a Corregel lo habían metido preso desde antes del primer juicio porque no había querido entregar unos documentos, y el juez cuando hace la sentencia en el segundo caso le echó una sentencia menor a Corregel para que fuera la misma de los demás. O sea, le habían echado menos tiempo, pero entonces él sumó uno con la otra y era la misma sentencia. El juez decidió darle la misma sentencia a todos, y entonces, pero que en realidad pues en esa última pues le dio un poquito menos para equilibrar los años. ¿Dónde se consigue el libro? Pues el libro está en Norberto, está en el Laberinto en el Viejo San Juan, está en Candil en Ponce, está en Librería 787 por internet, está en Aguadilla en Las Casitas, y lo pueden conseguir también por renearrillaga.com. ¿No lo vas a hacer en versión digital? Posteriormente probablemente lo haremos, sí. Recomiendo que lo haga porque eso tiene su propio mercado. Sí. Ya yo tengo que admitirlo, yo estoy mal acostumbrado y casi todo lo leo en el iPad en versión digital. Pues te felicito por la publicación. ¿Qué receptividad has tenido hasta ahora? Porque es un tema histórico,
O sea, no estás ante un tema que apela a grandes sectores de la población. Pues increíblemente, la receptividad ha sido que ni en mis mejores sueños. O sea, yo mandé imprimir 1000 copias, y le había dicho a mi esposa, bueno, pues empaparemos la casa. Sí, como autor que soy, publicar en Puerto Rico no es fácil. Y yo creo que ya se ha vendido más de la mitad en 3 semanas. Qué En 3 bien. semanas se ha vendido más de la mitad. Hicimos la primera presentación en el Ateneo, había más de 100 personas. Ese día se vendieron sobre 70 libros. Y la gente me escribe constantemente. Parece que es un tema que a la gente le ha gustado. Y no solamente a lo que uno podía pensar, que son a profesores universitarios o a profesionales. Me está escribiendo gente de pueblo que le interesa. Pues ya saben, lo pueden conseguir en las librerías de mayor reconocimiento en el país. 787, que es una plataforma para que usted ordene por correo. Lo puede encontrar en internet. Y nuevamente la página tuya. reniarrillaga.com. Pues te felicito y pues me lo leeré con mucho gusto. Y con eso yo me retiro por hoy. Son las 5:54 de la tarde. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana jueves a las 3:55 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos.